¿Sabías que el nombre Jeremías, en hebreo, es Yirmeyahu? Este nombre tiene un significado profundo. Puede traducirse como el Señor exalta o el Señor establece. Y esto no es casualidad. Desde antes de nacer, Jeremías ya había sido apartado por Dios para una misión única, algo sumamente raro en las Escrituras. Su nombre no era solo una etiqueta, sino una declaración del propósito divino sobre su vida. Cada vez que alguien lo llamaba, era como afirmar: Dios es quien levanta, Dios es quien afirma. No olvides darle like y suscribirte al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo más contenido como este. Jeremías nació en la ciudad de Anatot, una pequeña aldea a unos 5 km al noreste de Jerusalén. Y aunque su origen era sencillo, su vocación era celestial. Jeremías era hijo de Hilcías, uno de los sacerdotes que vivían en Anatot, una pequeña ciudad en la región de Benjamín, en el reino del sur conocido como Judá. Esto significa que Jeremías provenía de una línea sacerdotal, o sea, nació en un ambiente de fe, adoración y responsabilidad espiritual. Desde temprano, estuvo rodeado de símbolos sagrados, oraciones, rituales y, sobre todo, del peso de servir a Dios. Pero, aun viniendo de una familia de sacerdotes, Jeremías no eligió el llamado profético por voluntad propia. Fue apartado por Dios, no para seguir una tradición familiar, sino para cumplir un propósito divino mucho mayor. Jeremías fue llamado por Dios para ser profeta, pero nunca dejó de cumplir también el papel de sacerdote. Era aquel que, además de anunciar mensajes del cielo, intercedía con profundo dolor y amor por su pueblo. No solo predicaba, él sentía. Jeremías literalmente lloraba por la gente, por eso se le conoce como el profeta llorón. Pero no te equivoques. Sus lágrimas no eran señal de debilidad, sino de profunda compasión y sensibilidad espiritual. Sufría al ver la distancia de Judá respecto a Dios. Sentía en carne propia la dureza de los corazones, la idolatría, la injusticia y la rebeldía del pueblo. Su ministerio nos enseña que no basta solo hablar en nombre de Dios. Hay que sentir el peso de la misión. Jeremías llevaba tanto el fuego de la profecía como el corazón del sacerdocio. Oraba, lloraba, advertía e insistía. Su dolor era real, porque el amor de Dios por su pueblo también lo era. El ministerio de Jeremías comenzó de forma destacada en el año 13 del reinado del rey Josías, uno de los reyes más justos que Judá haya tenido. Josías impulsó reformas espirituales, limpió el templo, restauró la ley e intentó conducir al pueblo por el camino del Señor. Fue en ese escenario de esperanza que Jeremías inició su misión profética. Pero el camino no sería fácil. Jeremías sirvió como profeta por cerca de 40 años, y vio con sus propios ojos la decadencia espiritual de la nación. Tras la muerte de Josías, vinieron 4 reyes que ignoraron la voz de Dios: Joacás, Joaquín, Joconías y, finalmente, Sedequías. Todos ellos contribuyeron al colapso de Judá. Jeremías continuó firme, incluso ante el rechazo, la persecución y el desprecio. Su misión no era agradar a los reyes, sino obedecer a Dios. Se mantuvo fiel hasta el último momento, viendo caer Jerusalén, destruirse el templo y al pueblo ser llevado cautivo. Un ministerio largo, doloroso, pero absolutamente necesario, porque cuando todos callaron, Jeremías siguió siendo la voz de Dios. Durante el ministerio de Jeremías, fue testigo de momentos intensos y decisivos en la historia del reino de Judá, la destrucción de Jerusalén. Por años había advertido al pueblo, llorado y suplicado arrepentimiento, pero la nación decidió ignorar la voz de Dios. Entonces, llegó el juicio. Las fuerzas babilónicas invadieron Jerusalén, quemaron el templo, destruyeron los muros y llevaron a gran parte del pueblo cautivo. Fue un escenario de dolor, ruina y desesperación. El centro de la fe, la ciudad santa, fue devastada. Pero aún en medio del caos, Jeremías fue preservado por Dios. La Biblia relata que recibió libertad y provisiones del capitán del ejército enemigo. Jeremías no estaba solo en su misión profética. Durante el tiempo que predicaba al pueblo de Judá, otros profetas también estaban activos, enfrentando los mismos retos espirituales y morales de la nación. Entre ellos estaban Sofonías y Habacuc, quienes, al igual que Jeremías, denunciaron la idolatría, la injusticia y la corrupción. Además, Ezequiel fue contemporáneo de Jeremías. La diferencia es que mientras Jeremías profetizaba en Jerusalén, Ezequiel lo hacía en el cautiverio de Babilonia, para los exiliados. Y lo más impresionante es que los mensajes de ambos se alineaban de manera sorprendente.
a pesar de estar en lugares distintos. Esto demuestra cómo Dios es soberano y coordinaba su palabra en distintos lugares al mismo tiempo, a través de diferentes voces. Jeremías llegó a ser lanzado a una mazmorra, donde estuvo preso entre el lodo y el agua sucia. Fue un tiempo oscuro, solitario y angustiante. Pero aún así, no se rindió. Jeremías continuó proclamando la verdad con valentía, aunque eso le costara la libertad y la paz. Nos enseña que la fidelidad a Dios a menudo exige sacrificio, que obedecer al cielo puede significar enfrentar el desprecio de la tierra. Jeremías probó que la verdadera fortaleza espiritual no está en ser aceptado por los hombres, sino en mantenerse firme ante Dios, aunque el mundo entero se vuelva en tu contra. Para entender la misión de Jeremías, debemos observar el contexto político e histórico a su alrededor. Durante su ministerio, el mundo cambiaba rápidamente. Alrededor del año 612 a.C., el poderoso imperio asirio fue derrotado por Babilonia, que se convirtió en la potencia militar dominante de la región. En los años siguientes, Babilonia, bajo el mando del rey Nabucodonosor, comenzó a presionar a Judá, destruyendo parcialmente Jerusalén en 604 a.C. y deportando grupos de israelitas al cautiverio en Babilonia. Hubo tres grandes deportaciones principales, la primera en 604 a.C., la segunda en 597 a.C., y la última y más devastadora en 586 a.C., cuando Jerusalén fue completamente destruida. Jeremías vivió y profetizó en medio de estas turbulencias, viendo su tierra amenazada, invadida y destruida. Sin embargo, Dios lo protegió durante ese difícil periodo, asegurando su libertad e incluso provisiones del ejército invasor. Esto nos muestra que, aun en medio de guerras y sufrimiento, Dios está en control, cuidando a quienes le son fieles. El final de la vida del profeta Jeremías es un verdadero misterio. La Biblia no registra exactamente cómo ni cuándo murió, dejando espacio para varias tradiciones e interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos historiadores antiguos sugieren que Jeremías murió apedreado en Egipto, en una ciudad llamada Dafne, a manos de algunos hebreos revoltosos que no aceptaron sus palabras o presencia. Sin embargo, las Sagradas Escrituras no confirman oficialmente esta versión. Este misterio sobre su destino final nos recuerda que muchas veces los siervos fieles de Dios enfrentan situaciones difíciles y finales inciertos, pero lo que realmente importa es la fidelidad y valentía con la que vivieron su misión. Jeremías fue un hombre que, incluso ante lo desconocido, permaneció firme en el llamado divino. Jeremías fue designado por Dios no solo como profeta de Judá, sino como profeta de las naciones, una misión que lo puso al servicio de todos los reinos del mundo de esa época. Su mensaje, aunque principalmente dirigido al pueblo de Judá, también se extendía a Israel y a las naciones vecinas. Es importante destacar que, mientras el reino del norte, Israel, ya había sido llevado al exilio aproximadamente 100 años antes del inicio del ministerio de Jeremías, sus profecías también hablaban para las generaciones futuras y para el pueblo que aún cargaba la herencia de esa nación. A través de las palabras de Jeremías, Dios también advertía a las naciones modernas, mostrando que rechazar a Dios y sus enseñanzas trae consecuencias terribles, un mensaje que resuena hasta nuestros días. Jeremías fue un portavoz fiel de la justicia divina, llamando al pueblo al arrepentimiento, pero también anunciando esperanza y restauración para quienes volvieran su corazón a Dios. Jeremías fue un profeta que no solo trajo mensajes de juicio y castigo, aunque anunció que vendría el castigo si el pueblo continuaba desobedeciendo a Dios. Su mensaje también estaba lleno de esperanza, misericordia y promesas de restauración. Alertaba con firmeza sobre la urgente necesidad de arrepentimiento, pero siempre señalaba hacia un futuro en el que Dios renovaría el pacto con su pueblo, trayendo liberación, sanidad y vida abundante. Jeremías profetizó acerca del Mesías que vendría para acabar con el sufrimiento, las guerras y la miseria. Así, su palabra fue un llamado tanto a la corrección como a la confianza en la bondad de Dios. Mostró que, incluso en tiempos difíciles, Dios nunca abandona a su pueblo, sino que está siempre listo para perdonar y restaurar a quienes vuelven su corazón hacia Él. Jeremías es conocido como el profeta llorón porque su sensibilidad y compasión lo llevaban a llorar por la situación de su pueblo. Pero esa tristeza no era señal de debilidad, al contrario, revelaba un corazón profundamente espiritual y maduro. Curiosamente, Jesucristo también es descrito en la Biblia como un hombre de dolores, experimentado en sufrimiento. Tanto Jeremías como Jesús llevaron el peso del dolor causado por el rechazo, la injusticia y el sufrimiento del pueblo.
Mientras Jeremías fue un profeta del antiguo pacto, con un mensaje de juicio y esperanza, también llevaba en su corazón los principios del nuevo pacto que vendría con Cristo. Señalaba un tiempo en que el Mesías traería redención, sanidad y verdadera paz. Esta conexión nos muestra que el corazón de Jeremías estaba alineado con el amor de Dios revelado en Jesús, un amor que llora, sufre, pero que nunca abandona y siempre busca restaurar. En Jeremías 18 y 19 encontramos una de las imágenes más poderosas que usó para transmitir una verdad profunda. La relación entre Dios y el ser humano es como la del alfarero y el barro. Dios es el alfarero, el artista que moldea, da forma y rehace la pieza según su voluntad. Nosotros somos el barro, frágiles y maleables, que no tenemos derecho a reclamar o resistir cuando Él decide remodelar nuestra vida. Esta metáfora nos recuerda que, así como el barro, necesitamos estar dispuestos a dejar que Dios nos moldee. Aunque a veces eso implique pasar por cambios difíciles, desafíos o incluso momentos de dolor, todo es para nuestro crecimiento y beneficio. Jeremías nos invita a confiar en la fidelidad del alfarero, sabiendo que Él hace todo con amor y propósito. Cuando entregamos nuestras vidas en las manos de Dios, permitimos que Él cree vasos de honra, llenos de significado y belleza. El mensaje del alfarero y el barro trae dos lecciones esenciales para nuestra vida espiritual. Primero, necesitamos reconocer nuestra fragilidad. Somos frágiles en el cuerpo. Después de todo, fuimos formados del polvo de la tierra. Pero esa fragilidad va más allá de lo físico. También somos vulnerables moral y espiritualmente. Vivimos en tiempos donde el relativismo prevalece, y cada quien hace lo que quiere, lo que genera angustia y confusión. Segundo, es fundamental tener confianza absoluta en la fidelidad de Dios, nuestro alfarero. Así como Jeremías estuvo en las manos del alfarero, confiando totalmente en su obra, debemos entregar nuestras vidas a Dios, aunque no entendamos los procesos. Dejar que Dios nos moldee es un acto de fe y entrega, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y la buena noticia es que, incluso con nuestras fallas y fragilidades, Él nos transforma en vasos de honra, preparados para cumplir sus propósitos con amor y poder.